¿Grabando? ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Este es nuestro segundo programa aquí entre compas. Vamos a tocar un tema que hemos dicho, la existencia de Dios y el tema la polémica que provoca, ¿no? Todo esto, este rollo de a ver si hay o si existe, si hay un diseño inteligente o no. Entonces vamos a abordar este tema. Me presento, soy Nacho. Soy Alejandro. ¿Qué pedo, Nacho? ¿Cómo estamos? Chinguen. Bueno, no sé, como que la gente en este tema de la existencia de Dios o no se centra en un absoluto de pensar que lo que ellos creen es la verdad. Y como este rollo es algo filosófico, creo que precisamente hay que tomarlo como es algo filosófico. Tanto para ti puede ser una verdad como para mí puede ser la verdad que exista o no exista, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas al respecto de este tema, Alejandro? Sí, en cuestiones de Dios prácticamente es cuestión de ver los polos, ¿no? Sí. Está quienes no creen en Dios porque soy bien científico, güey, no hay pruebas, güey. Pinche Dios, no, güey. Ajá, sí. ¿Cómo se llaman? Y que es una versión. O sea, yo creo que Dios existe como concepto, al menos, güey. Así es. Y que te permite reflexionar y empezar a volar la mente. Y por otro lado están los creyentes, ¿cómo se llama? Que sí existe, y dentro de cada polo hay otro polo, donde ya por ejemplo los creyentes ya es cuestión de ver qué religión es cada quien, qué es Dios para ellos, todo es un desmadre. Pero creo que la batalla con respecto a hablar de Dios es ya ciencia contra religión. Así es. Que en sí esa batalla ya está pasada de moda, Ajá. porque ahorita ya es ciencia contra filosofía realmente. O sea, ya ahorita ya la verdad es que ya la religión muchas personas ya no la Sí, no, la misma religión pues se ha encargado de desprestigiarse, Ajá, ¿no? sí, y ya el dogma ya Instituciones. nadie le... Sí, no, ya, aparte el tipo Excepto si eres musulmán, ahí sí está... Sí, ahí sí ya valiste Ajá. ver. Ahí sí creen bien ser... No, y aparte que los musulmanes también tienes varias corrientes, Varias ¿no? corrientes, Ya sí. sea como los extremistas, chiitas, sunitas y todo ese rollo. Igual como los católicos ortodoxos, católicos romanos, cristianos. Entonces también hay muchas variantes que cada uno pues agarra una base, pero lo va desarrollando diferente su religión. Y yo creo que los musulmanes tienen en parte mucha fuerza, porque ya ves que ellos sí unen mucho religión con Estado, pues, o sea, Ajá, de que sí la religión es el país, o sea, sí está... Uno acá, pues si no eres católico, vale madre. Sí. Pero allá, son las Sí, es leyes, ¿no? mucho Entonces, sí como es otro... cuando era Israel Ándale, ajá. antes de Cristo, que eran los que dominaban y que eras judío y que todo estaba basado en las leyes de Moisés. Si es Moisés o Abraham. Todos hicieron leyes. Se me confunden, güey. Moisés fue el que hizo las leyes, pero también Abraham tenía sus no mandamientos, pero escribe cosas que después la gente sigue. Ajá. Sí, y así funcionaba Israel, ¿no? El estado, los israelitas. Pues sí, es muy similar. Y aparte, pues viene de la misma base, el cristianismo y los musulmanes vienen de la base judía. Entonces, pues es muy fácil adoptar las creencias o ciertas doctrinas que tenían, ¿no? Y ahora, por ejemplo, es algo que en estos días estado... Bueno, se me cruzó, no me acuerdo si por ahí vi memes, no sé cómo estuvo el rollo, pero continuando con la batalla de la religión contra filosofía. Ajá, O ciencia contra filosofía. Ciencia contra filosofía. ¿Tú crees que la filosofía ya pasó de moda, ¿no? Yo creo que la filosofía es algo que nunca va a pasar de moda. A lo mejor sí... Se transforma, pues, ¿no? No, aparte, por ejemplo, yo creo que la filosofía son para personas que sí se toman su tiempo, tienen así como que, espérate, quiero hacer una introspección, sentarme, analizar más las cosas, que alguien que está como borreguito, ¿no? Y su vida cotidiana, pero no se detiene a pensar el porqué de las cosas. Yo creo que, y eso es algo que es muy inherente al ser humano, estarse preguntando constantemente sobre sus orígenes, lo que piensa de las cosas. Entonces, mientras estemos preguntándonos cosas, yo creo que la filosofía ahí va a estar, ¿no? Sí, porque es algo extraño en el ser humano, ¿no? De que necesita tener un sentido, una respuesta de todo. Así es. O sea, ¿por qué pasa esto?
Y es chistoso los trucos que maneja la mente, porque aún se puede decir mentiras y con eso vive. Y no es de que uno sea idiota por creer mentiras. Por ejemplo, yo pienso que la mentira más grande del mundo, o la creencia más grande del mundo, y que todos nosotros seguimos, es la idea del mañana. Pregúntale, y toda la gente cree que mañana va a seguir vivo. Así es. Entonces, el mañana es una creencia Sí, filosófica, ilusión, y no es cierto. No hay prueba científica de que exista el mañana. A lo mejor están muertos, pero todos creemos en un mañana. Entonces, y de hecho, creo que si no lo hicieras, entrarías en un conflicto interno, pues, ¿no? Sí, también fíjate que, por ejemplo, esa parte de que por qué no creemos, más bien, por qué creemos en la filosofía, o por qué existe la filosofía, más sin embargo, no siempre estamos, o muchas personas no preguntamos acerca de eso, es porque el mismo, las preguntas básicas o milenarias que se han hecho, todavía siguen sin respuesta, ¿no? Y como que eso conflictúa al cerebro no tener una respuesta de algo, ¿no? Siempre busca concluir un tema o algo para seguir a lo siguiente. Entonces, al hacer un tema que no se cierra, yo creo que la mente prefiere bloquearse y, mejor voy a hacer otra cosa que sí termine. Entonces, yo pienso que por eso la gente no le gusta mucho la filosofía. Pues sí, y es que también yo creo que luego caemos en reduccionismos, con respecto a la filosofía, y todos, por ejemplo, con la idea de Dios. No, ya no existe porque no hay nada de prueba científica. Pero pues igual y no seas huevón, güey. Piensa un poquito más en Dios, que no es tan fácil, güey, como, no hay pruebas científicas. Pues que a lo mejor y no hay, no sé, pues desde la materia obscura o la energía obscura, de que pues en sí teóricamente hay algo allá, pero pues tampoco hay observaciones, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama? Pero a lo mejor y Dios es algo que no es en este mundo. Pues por ejemplo, para eso hay que contestarnos una pregunta a nosotros. ¿Crees en Dios? Yo sí. Por ejemplo, yo también, y dentro de lo científico y todo ese rollo, yo pienso que puede ser perfectamente algo que escapa a las leyes de la física. Sí. Como la mente, pues, o como la conciencia de que, ¿cómo se llama? No está con las leyes. Fíjate que precisamente, a lo mejor te podría pasar o coincidir conmigo. Como tú sabes, pues yo estudié licenciatura en física, no lo concluí, pero siempre estuve muy apegado a lo que son las ciencias. Entonces, ese pensamiento crítico y ¿cómo se llama? Racional, siempre lo he tenido, ¿no? O sea, sí me pregunto por qué creo en Dios, o para mí qué es Dios. Obviamente mi concepto de Dios no entra en un concepto de religiones. Sí, o sea, va muy diferente. No quiere decir que sea más elevado o menos elevado, pero es totalmente diferente y es mi concepto de entender una entidad como Dios. Entonces, sí he puesto así como a razonar por qué creo en Dios y cómo sería un Dios o un funcionamiento de Dios para mi modelo de vida. Que yo pienso que más que religiones, debería ver individualmente qué concepto de Dios se adapta, porque a lo mejor para alguien que sea ateo, pues el concepto de Dios es la ciencia, básicamente. Sí, entiendo, ¿Por qué? Porque antes, cuando éramos, no sé, 10,000 años atrás, o 20,000, teníamos un concepto de dioses para explicar fenómenos naturales. No conozco por qué llueve, no conozco por qué es el rayo, no conozco por qué es el fuego. Entonces ese concepto, anteriormente se le denominaba un dios. Es que es el dios de la lluvia porque tiene un poder supremo que hace llover, que puede prender fuego. Entonces fue avanzando, sabes que ya sé por qué llueve. Llueve porque pues hay evaporación, se condensa y hay precipitación. Y entonces pues no hay un dios en ese actuar. Entonces yo creo que la misma ciencia ayuda a ir desmitificando cosas que llamábamos Dios, pero a su vez, actualmente en la ciencia hay otras cosas que no puedes mitificar o no puedes comprobar, como es el origen del universo, la energía, el alma. Entonces, ¿qué dices? Pues si la ciencia todavía no puede, pues a eso le creó la entidad Dios, ¿no? Que eso lo explica Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó, pero yo no puedo explicar a Dios. Entonces ahí como que mentalmente me calma la mente de que tiene una respuesta. Entonces
No sé si estés... Porque es que sobre eso se podría hacer que Dios es la respuesta comodín. Exactamente. No sé, Dios. Sí. Porque también ahí es cuestión de ver la evolución de la religión, pues. Y como dices, cómo es de que al principio Dios es, o sea, esa pregunta y esa respuesta es con respecto al humano versus la naturaleza. Así es. Entonces Dios es la naturaleza y la lluvia y ya después surge un fenómeno extraño que se llama, o sea, un fenómeno extraño humano, Ujú. como la agricultura, y le damos un dios a la agricultura, ¿no? O sea, es una invención humana, es como si literal hubiera un dios del smartphone, ¿no? Ujú. ¿Cómo se llama? Y le ponemos dios a la agricultura, para todas esas cosas que no sabemos, para que surjan las cosechas, dios de la agricultura. Efectivamente el pensamiento humano va creciendo, Ujú. es chistoso porque los dioses pasan o sea, cuando el ser humano está inmerso en la naturaleza, pasan a ser dioses de fenómenos naturales y luego nosotros al relacionarnos con animales, Ujú. les damos formas de animales a los dioses. Así es. Hasta ya después se hace el brinco pues con respecto a dioses con forma humana y quienes a lo mejor lo explotaron mucho fueron los griegos. Griegos y egipcios, Ajá, ¿no? y egipcios, ¿cómo se llama? Y los griegos, curiosamente, empezaban ya a hablar mucho del hombre Pero como fíjate, centro. por ejemplo, cómo los egipcios tenían una forma antropomórfica, pero combinada Ajá. con animales. Ey. No sé si era como para conceptualizar ¿cómo se llama? Las habilidades de cierto dios. Sí, porque, por ejemplo, para más o menos ver con respecto a los dioses egipcios, sí era, por ejemplo, tú puedes ver hay un dios egipcio con cabeza de Anubis que es de chacal, ¿no? Checar, ajá. Ay, no, pues qué raro, qué locos están. No, pero es que ahorita lo malo del ser humano es que si queremos ver animales tenemos que ir al zoológico. Ajá. Antes había Sí, estaban una en la observación, intemperie y ellos veían que el chacal comía de lo podrido. carroña y Ajá. estaba presente en la muerte. Ajá, entonces dijeron, mira, ellos de la muerte hacen vida, entonces... Son un guardián de la muerte, ¿no? Ajá, y ya de ahí empezaban ellos a conceptualizar. Hace poco había una... Por ejemplo, Horus, ¿no? Que era un halcón. Pues un halcón está desde la altura, ¿no? Y observando toda una... veían cómo Ajá. agarraba algo y decían, es que este mono ve mucho, ¿no? Muy Entonces su poderoso, conciencia. ¿no? Ajá, entonces ahorita ya hay, lo malo de los tiempos modernos es que si hay una desconexión con la naturaleza y Sí. con los animales, que ahorita lo queremos volver a unir y ya por eso nos hacemos veganos, Sí. o ¿cómo se llama? O vegetarianos, pues del tema, pero sí cómo se va moviendo hasta que ya el ser humano empieza a observar hacia adentro, Ajá. ya con los griegos, que también se da la filosofía, yo pienso, Y que ya ¿cómo se son llama? conceptos totalmente humanos. Ajá, de ya hay dioses. dioses pues más del amor, que también los egipcios tenían, Hathor y todo ese rollo, pero sí ya hay más con respecto al hombre de imagen y semejanza Así es, de Dios. sí. ¿Cómo Como se que llama? desde ahí proviene ya un hombre ya más Ajá. cercano a nosotros, que provenimos nosotros de un dios. Ajá. Entonces empiezan los griegos a poner filosofía, Como de que- esas cosas y la vara se nos va No sé si estés de acuerdo conmigo, pero como que esa parte de hacer al dios semejante a nosotros nos hace creer que nosotros somos importantes. Yo Ajá. creo que por eso es parte de que los dioses tienen forma de humanos, porque nosotros somos hijos de los dioses y hacemos posesión de aquí porque somos hijos de los Sí. dioses, ¿no? Y eso se me hace algo muy importante y a lo mejor el porqué de la religión es con respecto a de que el ser humano necesita un sentido. Es que necesito algo en que caer emocionalmente Sí. las cosas. Y esa es o sea, hay un psicólogo que inventó la logoterapia, Ajá. que es Adler, me parece, que su terapia, por ejemplo, era para encontrarle un sentido, que las personas le encontraran un sentido a la vida y a las cosas. Ajá. Que era, pues inclusive, hacer estos videos, tiene que haber un sentido entre nosotros y esa es la fuerza impulsora. Sí. O sea, el sentido es una fuerza impulsora. Es que mucha gente, por ejemplo, nuestro sentido es comunicar algo, entonces ya por eso nos impulsa a hacer ese tipo de cosas Sí. y a mantenerlo. Entonces, eso es, el ser humano necesita esa historia, necesita un mito.
y por ahí sabía que el ser humano, el Homo sapiens, a diferencia del Neandertal, Ajá. nosotros manejábamos religión y ellos no. Y esa pequeña diferencia fue gigante, porque nosotros en nuestro drible de andar dibujando cosas, andar creyendo en cosas, algo acá arriba se movía. Pues Y es también que como que sea un sentido de pertenencia y comunidad, ¿no? Al creer en todo algo. eso, Al y decir, crea cultura. Ajá. Entonces, a ese también es otro punto. El ser humano puede creer, y puede creer en cosas que no nos consta materialmente como es el mañana. Ujú. Y yo creo que lejos la gente que no cree en Dios de castrar ese fenómeno humano del poder creer en algo, se tiene que usar a ventaja para uno mismo. Antes se usaba para encadenar. Sí. Tú crees en el catolicismo y yo soy el papa y él es el rey, él es mitad humano, mitad Dios, y se usaba eso, la creencia. Actualmente uno se tiene que andar liberando de esas cosas, pero el creer creo que es una capacidad humana que tiene que saberse retomar. Así Y es. como digo, muy científico se podrá alguien pensar, No, pero todos creemos en un mañana. y se debe de adaptar a los tiempos, ¿no? También esa También, creencia, ajá. porque digo, ahorita a mí se me hace muy difícil creer en un tipo de concepto como una iglesia Por para ejemplo. yo creer en un Dios, pero sí puedo hacer, por ejemplo, la integración entre un colectivo de personas Ajá. que, es que sabes que yo creo en algo similar a Y es tú, que, creo que hay un Dios que sí hay un Dios, pero que no es, ¿cómo se llama? Que se interpone o, Ujú. ¿cómo se le dice? intermediario. Intermediario en los asuntos, ¿no? Simplemente como es una cuestión de creador y naturaleza, pero Ajá. sin intervencionista, esa Ya. es la palabra. Un Dios Un Dios intervencionista. intervencionista, Ujú. como el que dice Albert Einstein, que creía en el Dios de Sabater. Ujú. ¿Sí era de Sabater? Sí. No, ¿cómo se llama? Spinoza. Sabater Sí, es el Spinoza. el filósofo. Ajá. De Spinoza, el cual no era intervencionista, sí era un Dios creador. Y que es un Dios muy popular, a lo mejor ahorita, pero Sí, como sí, la sí. gente no lee a lo mejor Sí, Spinoza. y sería un concepto más Ujú. fresco, moderno y que encaja un poquito más a la cultura de hoy. Ujú. Y muchos, por ejemplo, dicen que puede ser, que Dios es intervencionista, pero a través del mismo ser humano. Ujú. Entonces no es de que Dios venga a entregarte las llaves de Ferrari. Sí, Es sí. que tú tienes esa capacidad divina de la razón, de la mente, de la inteligencia y todas esas capacidades superiores a los animales, Ujú. y que es a través de eso que Sí, que Dios obra. Pero te dijiste algo. Ah, sí, sobre las religiones. Efectivamente, ahorita muchos no creemos en las religiones, pero hay que ver el fenómeno humano. Porque a lo mejor ahorita andamos diciendo, las religiones son estúpidas, pero porque a lo mejor no tenemos religiones actuales, Exactamente. actualizadas, ¿no? O sea, nosotros ya muchos no creen en el catolicismo, pues por todos los fenómenos, pues de que, no sé, de que los padres... manipulación, ¿no? Ajá. Igual por ejemplo, no Dogmas, creerías en otra religión tampoco porque es el mismo concepto de manipulación Ajá. para tener un nicho de poder Ujú. y es eso, ¿no? Sí, porque a lo mejor y si se presentaran nuevas formas religiosas, más actuales, pues, por ejemplo, una religión católica, pues no te cree en la homosexualidad, ¿no? No te la explica y está mal y todo ese Sí, rollo. sí, sí. Entonces, a lo mejor también, así como hay avances científicos, Oye, como la no hay avances... cienciología, como la iglesia. Sí, la Yo ciencia. nunca me he puesto a investigar qué trata. Sí, ¿no? ajá, porque tiene la palabra ciencia y Pero te se escucha, explicarías. bueno, he escuchado que es media ridícula a veces, ¿no? Sí, es que trae un cotorreo o algo así. Pues para empezar, es un güey que era escritor de ciencia ficción. Ajá. Y que creo que se fundó cuando le apostó a otra persona. ¿Quieres ver que sí puedo fundar mi religión? Vas a ver. Entonces el mono se metió a investigar ciertas cosas, crea, ¿cómo se llama? La cienciología, donde una vez más el güey se inventó un mito. Ajá. Que güeyes superiores o extraterrestres, un rollo así, que estamos dormidos, que tenemos, no me acuerdo cuál es la palabra, Ajá. pero hay como que un tipo de infección mental que con la dianéctica, me parece que se llama dianética, algo así con D-I-N, se te quita ese rollo y conforme más vas pagando, más te van enseñando ese cotorreo, Sí. hasta que te dicen algo así como que es que toda esta realidad es una mentira porque hay un Dios que nos encerró y que hay que Necesitas liberarse. trascender y Ajá. hacer, sobre todo el tema de las iniciaciones, ¿no? Que ya Ajá. hemos experimentado tú y Sí. yo, de que es así como,
es el rollo de las nuevas religiones o los nuevos, ¿cómo se llama? Sectas. ¿Sabes qué? Te voy a iluminar, te voy a, ¿cómo se llama? Hacer un maestro de la humanidad mediante cursos y cosas nuevas. Sí, sí, sí. Y todo esto es echarte un mito. Sí. Y es que uno los compra, y a lo mejor uno los compra porque uno necesita mitos. Exactamente. Entonces, y como te digo, yo soy bien chingón. Y necesitas pertenecer, ¿no? Porque al final de cuentas los humanos somos sociales y necesitamos una pertenencia social. Sí, nos va mejor si nos organizamos socialmente. Y pues se las compramos, ¿no? A veces nos sentimos a gusto, el afecto, y dices, ok, te creo lo que tú me dices. Y al final todas esas creencias hacen cultura. Y por ejemplo, los memes son esos átomos o ese ADN de las creencias mentales. Entonces, un meme lo vemos y, sí es cierto, me pasa. O sea, un meme es chido porque te identificas totalmente, ¿no? Va de lo individual a lo colectivo. A lo colectivo. Entonces, todo eso existe, es un fenómeno humano. Colectivamente nos va mejor en el sentido de, pues, organizándonos, sabemos satisfacer nuestras necesidades económicas, de comida y todo ese rollo. Y como digo, todos creemos en mitos y es que lo necesitamos porque el ser humano se pregunta, necesitamos respuestas, la que sea. Y si uno se cree, es que yo soy bien científico, yo no creo nada, si crees en el mañana, crees en algo. Sí, sí, sí. Intenta un día tratarte de extirpar esa creencia del mañana, no está chido. No, y fíjate que, por ejemplo, cuando estuve yo estudiando física, había una pregunta que decían, ¿qué es la energía? Hay una definición conceptual para la energía. Y una fórmula también. Pero no hay una explicación que realmente te diga qué significa. Y los mismos físicos te decían, es que no hay una explicación. No puedes explicar qué es energía porque no sabemos qué es energía. Pero son... Ni la materia la sabemos identificar. Estos dos conceptos, que es la base de la física, energía y materia, no las conocemos. Entonces, decir que porque crees en la ciencia, eres totalmente racional y sabes todo, porque puedes reproducirlo con un método científico, también cae en un falso. Porque pues, tus principales bases no sabes cómo identificarlos. Sabes trabajarlo y sabes manipular, pero no sabes el porqué. O sea, de forma hasta cierto punto empírico, pero no sabes por qué, de dónde proviene la energía y de dónde proviene la masa. Y hay un libro de los 60s, en los 60s escribió un libro que hablaba sobre la religión, sobre la ciencia, pero que todos no son conceptos. ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo se llama ese mismo libro? Sí, que lo que hoy creemos bien científicamente durante 15 años ya no, como paradigmas científicos. Luego voy a ver quién fue el que escribió ese rollo para hablar sobre los paradigmas científicos y cómo es de que pues a lo mejor y las ciencias o las fórmulas son percepciones humanas, pero que funcionan, ¿no? Como hablamos de los ¿cómo se llama? Las matemáticas, ¿no? Sobre si existen o no, de que uno dice, yo digo que de aquí es 1 centímetro. Alguien dice, yo digo que de aquí a aquí. Y es más, le voy a poner pulgada. Pero yo digo que de aquí a aquí son metros. Pero esas mediciones nos llevaron a la luna, nos hacen todos los rollos. Y son todos creaciones. Es que son humanas, como conceptos estandarizados. Son conceptos que pueden replicarse para ti y para mí. Entonces, y funcionan, ¿no? Lo estandarizas. Entonces, pues hay otras cosas que esas conceptualizaciones humanas nos funcionan para otras cosas. El chiste es si nos liberan o nos esclavizan, pues, ¿no? Y uno no se da cuenta realmente de qué pensamientos a uno lo están esclavizando y cuáles pensamientos están liberando. Y fíjate, por ejemplo, en el rollo de las personas que son ateas, hay una pregunta muy común o con lo que te quieren así como que, pum, te gané, ¿no? O pum, tu argumento de que Dios existe es inválido. Demuéstramelo. Demuéstramelo. ¿Qué evidencias tienes? Obviamente, pues tanto una persona que no cree no puede demostrar porque no puedes demostrar negativos o cosas que no son replicables. Pero no están replicables porque no están a nivel de tu pues a lo mejor avance de científico. Por ejemplo, hace 500 años, güey, ¿quién podría ver los rayos infrarrojos o rayos X? O sea, ahí están, ¿no? Están esas frecuencias electromagnéticas y no podrías negarlo. Si había algún tipo de energía que afectaba, por ejemplo, una vaso de agua y se calentaba por
energía, algún tipo de energía electromagnética, tú no la podías ver y decir, no existe. Pero sí existe porque ahorita lo puedes ver con ciertos métodos modernos. A lo mejor en lo que es la existencia de un ser superior, pues la tecnología no nos da para eso. Y es que también otro concepto con respecto a esa pregunta que te hacen los ateos. Demuéstrame que existe a Dios. Es que también, ¿cuál Dios? Porque si es el Dios que está allá en el cielo, barbudo, que le habla al Papa, bueno, pues ese Dios no te lo puedo... No, pues no. Pero pues... Estoy más lejos del que creo que sí se puede. Ajá, ¿no? Entonces, pues también es como que, pues, ¿cuál Dios? ¿El que trae trompa de elefante? Ajá. ¿No? Pues también... El de muchos brazos. Ajá. Entonces, pues, ¿qué es Dios para mí? Porque, pues, por ejemplo, para mí es ese elemento que prendió la mecha de una creación, no solamente de no tanto de un Big Bang físico, Ajá. pero es que la mente humana, la conciencia, tuvieron un Big Bang también. O sea, ¿en qué momento el átomo se hizo consciente? Entonces, todo eso puede ser, pues para mí Dios es esa cosa que tiene... Fíjate, por ejemplo, para mí mi explicación y mi argumento... O rápido, para mí un Dios es este cacahuate, güey. Ahí está el cacahuate y te lo acabo de mostrar. Para mí el cacahuate es Dios y ahí está. Sí. Bueno, pues ahí... Para mí un argumento que me llenó totalmente, dije, esta es mi explicación de cómo conceptualizo a un Dios. Es, por ejemplo, actualmente nosotros, que tenemos computadoras, podemos programar cosas bien chingonas que haga la computadora o el programa solo. Más bien la computadora es un instrumento donde está guardado todo lo que podemos programar. Hacemos el programa bien chingón y súper que se vaya refrescando, que vaya aprendiendo, una inteligencia artificial. Entonces nosotros, a Dios lo imagino como que alguien que escribió el algoritmo así perfectísimo para que funcionara en todos los niveles, y además le dio pum, el enter, y ese fue el Big Bang, ¿no? Entonces ya se empezó a desarrollar el programa, fue corriendo, se fueron desarrollando ciertas cosas que tenía previsto el programa, y al final de cuentas surgimos nosotros, que era parte del programa. Y nosotros, como parte de esa programación, sabemos o empezamos a ser conscientes de lo que está dentro del programa, del entorno. Y creemos que hay alguien que lo creó, más sin embargo, como está en otra realidad, la persona que lo programó queda afuera. Entonces, imagínate un programa que diga súper complicado demostrar que alguien lo programó. ¿Por qué? Porque no tiene ni los medios para salirse de adentro y ver, mira, sí, ahí está, mira, chécalo, ve y tú también haces el viaje y velo. Entonces, ese tipo de explicación para mí funcionó para decir, este es un concepto que me es coherente a lo que yo puedo ver en la realidad aquí. Entonces, no sé tú qué opinas, cómo se te hace este concepto. Y es que, por ejemplo, muchos te podrán decir, es que el universo existe porque son infinitos universos, y de entre todos ellos se tenía que presentar uno con los números de las constantes cosmológicas perfectas y ya se dio. Pero luego vuelves a ese mismo rollo. Bueno, entonces... ¿Dónde están los otros, no? No, pero ¿dónde están? Entonces, sí, ponle. Pero todavía puedes ir hasta elevar la barra y decir, bueno, entonces ese programador no programó nuestro universo. A lo mejor ese programador es ese multiverso que está atrás del... O sea, es el programador del multiverso. O esa cosa gigante puede que... Pues, sí. O sea, ¿cuál es el origen entonces ahora del multiverso? O sea, si hay infinitos universos y a huevo tuvo que caer uno donde las constantes fueron exactas, bueno, ¿y qué origen esos multiversos? ¿Qué es ese multiverso? ¿Qué es todo eso? Y aparte podemos... Oye, pues dices así. que somos una casualidad de la probabilidad, ¿no? Entonces, ¿dónde están los otros? Enséñame uno de los otros que no se desarrollan a nuestra forma. ¿Cómo podemos comprobar que eso existe también? Y algo que dijiste ahorita eso fue lo que a mí me sirvió. Y yo creo que ahí está el sentido con respecto, dicen que uno nunca tiene que hablar de religión, política y fútbol, pero también aquí es donde yo creo que ya está el punto de reconciliación y el respeto sobre las religiones, donde si al final esa creencia le ayuda a la otra persona a sobrevivir, a vivir, a crecer y a existir saludable, chido. Si no se mete ya conmigo, chido, ¿no? O sea, porque pues si al rato dices, oye, es que por cierto mi religión dice que no cree en la gente que se viste así, y ya empiezas a interferir en las otras personas, ahí sí ya no está chido. Pero creo que es donde está el punto de respeto,
con respecto a las, ¿cómo se llama? Creencias, uno tiene que ser muy mamón para, y muy idiota, yo creo, también, para andar diciendo, ajá, él cree en eso, es un estúpido. Yo creo en esto y yo estoy superior a él. Sí. Y soy científico y bla, bla, bla. Y bueno, Sí, creo que a mí ¿no? esa es la parte que O sea, más molesta, ¿no? Que todos sabemos que no le sabemos. cada quien tiene diferente punto de vista Sí, sí, y no sí. es un absoluto. Entonces, Ajá. si no es un absoluto y simplemente es una creencia, Ujú. dejarlo ahí. ¿Tú crees que Dios no existe? De acuerdo. Sí, ajá. Tu creencia no me afecta Ajá. en lo personal. Si tú no crees, pues, Sí, de acuerdo. y yo creo que sí se puede hablar de religión, cada quien puede dar su opinión de Dios a mi punto de vista sobre la base de que es que esto me funciona a mí. Ajá. A lo mejor yo te lo explico y tú me dices cosas que voy a decir, ah, órale, pero hace rato hablábamos sobre actualización de la religión. Entonces a lo mejor ya ahorita el juntarse a hablar de religión y yo te digo, esta es mi creencia y tú me dices algo que me refuta y digo, ah, a lo mejor tengo que permitir una actualización de creencias Sí, sí, sí. y decir, ah, lo que me acabas de decir, sí, me da la madre lo que pensaba. Tienes razón, fíjate. Y ahora sí que actualizando aplicación de Dios. Ajá. Y a lo mejor eso es ya, pues, o sea, ya se terminaron a lo mejor las religiones de 2000 años de duración. A lo mejor ya las religiones se avanzan igual a la par que la ciencia. La ciencia te da celulares nuevos cada mes, son aplicaciones nuevas cada día. O sea, a lo mejor también la creencia va actualizándose para que cada vez sea mejor, No, para funcionar. Y como te en decía, mi vida. como tengo esa parte de que un crecimiento, pues, en cuanto a la ciencia, Ujú. o que estuve apegado más que nada al método científico, pues también una parte de mí decía, este rollo Sí, de ajá. creencia de Dios y religión, yo sentía que se iban a juntar